¿ok? Incluye básicamente ese control, ¿no? Primero, desarrollo, ¿no?, del cronograma, como bien han dicho. A ver, hay 3 pasos importantes en el desarrollo de un cronograma. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los 3 pasos importantes? Sería definir las actividades, la duración y el costo. Las actividades. Falta uno. Definir actividades, las secuencias, luego estimar esa duración, asignar los recursos y también monitorearlo. Correcto, ¿no? Yo identifico, secuencio, ¿ok? Veo cuál es el tiempo de duración que tienen las actividades, ¿ok? Obviamente necesito los recursos, porque ¿qué pasa si yo hago el cronograma súper bien detallado, ¿no? Con todo el conocimiento que tengo, las lecciones aprendidas, desarrollo mi cronograma, pero ¿qué necesito para que ese cronograma se cumpla? Asignar lo que acaban de decir. Asignar los recursos. Correcto, ¿no? Si yo no asigno los recursos, pues obviamente, ¿no? No voy a tener el resultado que espero, ¿no? Porque en teoría, el resultado que espero, ¿no?, va a corresponder a que yo pueda cumplir, ¿no? Si yo no tengo los recursos, y no solamente los recursos, digamos, cuantificados, sino disponibles, ¿no? Denme un segundito, por favor. Ok, entonces, ¿qué es la gestión del cronograma? Es uno de los 10 dominios principales de la gestión de proyectos y se refiere a los procesos necesarios para gestionar la finalización del proyecto en el tiempo estipulado, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que desarrollar el cronograma, bueno, y hay una parte del cronograma que es importantísima, que es la ruta crítica, ¿no? ¿Qué nos marca la ruta crítica? La duración del proyecto. Correcto, ¿no es cierto? La duración del proyecto, ¿no? Cualquier actividad dentro de la ruta crítica que se atrase, ¿qué va a pasar? Genera atrasos sobre costos. No se va a terminar el proyecto a tiempo. Correcto, no se va a cumplir el tiempo, ¿no? No se va a cumplir porque va a afectar, ¿no?, la finalización del proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una actividad que está dentro de esa ruta de actividades que no podemos recuperar, ¿no? Que en el tiempo no se va a poder recuperar, por lo tanto, vamos a necesitar ampliar el tiempo de duración del proyecto, ¿no? Y eso, de hecho, pues va a traer consecuencias en el costo, ¿no? Consecuencias en incumplimientos contractuales, ¿no? Todo eso va a, digamos, a impactar de manera negativa en el proyecto, ¿no? Entonces dice, finalización del proyecto en tiempo estipulado, su objetivo es garantizar que el proyecto se complete dentro del plazo aprobado
a través de la planificación, desarrollo, gestión, ejecución y control del cronograma. Solamente definir cuáles son las actividades, secuenciarlas, ponerles tiempo, sino lo más importante es hacer que ese cronograma se cumpla, ¿no? Y ahí es donde tenemos la actividad que es el control del cronograma, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer que esas actividades, ¿no?, vayan teniendo su secuencia lógica y adicionalmente que los tiempos que han sido definidos para cada una de esas actividades, porque obviamente la suma de los tiempos me va a dar la finalización del proyecto, ¿no?, se cumplan, ¿no? Y para eso necesitamos controlar, ¿no?, tener herramientas de control. Y también herramientas, como hablábamos alguna de las clases pasadas, como el valor ganado, ¿no?, para ver si estamos, ¿no?, utilizando esos recursos que hemos planificado, ¿no?, y que el tiempo está coincidiendo con lo programado, ¿no? Porque si nosotros al momento de trabajar valor ganado nos damos cuenta que, por ejemplo, estamos teniendo sobrecostos y que adicionalmente estamos atrasados, pues estamos con un proyecto que va a necesitar mayor presupuesto y va a necesitar una rectificación del cronograma. Y ahí es donde debemos ver no solamente el número frío del atraso o el mayor costo, sino también ver por qué estamos teniendo ese mayor costo y ese atraso, ¿no? Entonces, sí es importante no solamente definir lo que está pasando, sino por qué está pasando, ¿no? O sea, en el control del cronograma nos va a ayudar, pues, a poder establecer cuáles son, digamos, esas variaciones, ¿no?, que se están dando y que nosotros la habíamos planificado, ¿no?, con otros tiempos y que no se están dando, ¿no?, con esos tiempos que habían sido definidos, ¿no? Ok. Entonces, dentro de la gestión del cronograma tenemos dos grupos de procesos, igual que en el alcance, ¿no? Pero aquí tenemos 5 procesos de planificación y 1 de control. ¿Se acuerdan? En el alcance teníamos 4 de planificación, 2 de control. Aquí tenemos 5 de planificación y 1 de control, ¿no? Entonces, con esos procesos vamos a poder ver cómo es que gestionamos el cronograma, cómo gestionamos el tiempo, porque como decíamos desde el principio, el tiempo, el costo, la calidad, el alcance, las adquisiciones, todas las áreas del conocimiento de un proyecto, ¿no?, están engranadas. Por lo tanto, las variaciones en alguno de ellos va a modificar el proyecto en su totalidad, ¿cierto? Si yo tengo, digamos, problemas de calidad, voy a tener sobrecostos, ¿no?, porque voy a tener retrabajos, reprocesos. Si yo tengo atraso, también voy a tener sobrecostos, ¿no? Entonces, esto me va a acarrear, por ejemplo, si yo tengo atrasos, voy a tener problemas con los interesados, porque no voy a poder, con un grupo de interesados, que son los clientes, que son los que reciben el producto, pues obviamente no lo van a recibir a tiempo. Por lo tanto, también voy a tener, digamos, problemas, ¿no?, con los stakeholders, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos cada una de estas áreas del conocimiento, siempre tenemos que trabajarlas de manera conjunta, ¿no es cierto? El cronograma, si nosotros no tenemos los recursos, no vamos a poder cumplir con el cronograma. Por eso hay una gestión de recursos también. Y esos recursos obviamente necesitan un presupuesto, ¿no? Y necesitamos tener los recursos a tiempo, porque yo puedo hacer el cronograma, pero lo que tengo que tener claro es el control y la oportunidad del recurso para que se cumpla la actividad del cronograma, ¿cierto? Entonces, eso es importantísimo. Ok. Entonces, dentro de los procesos de la gestión del cronograma, tenemos planificar la gestión del cronograma, ¿no?, donde definimos los procesos para describir cómo se desarrollará, gestionará y controlará el cronograma del proyecto. Básicamente aquí, como en todos los procesos de planificación, vamos a definir todas las formas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo lo voy a controlar? Aquí no estoy controlando. Recuerden que hay uno que se llama, un proceso que se llama control del cronograma. Aquí básicamente voy a definir el cómo, ¿ok? Cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a gestionar, quiénes van a ser los responsables, cuáles van a ser mis herramientas de control,
¿no? Todo eso lo tengo que mapear en la planificación, ¿ok? Luego voy a definir las actividades, ¿no? Voy a identificar cada una de las actividades que se deben realizar para tener un proyecto exitoso, ¿no? Y estas van a derivar, ¿se acuerdan que en el alcance vimos los CDTs, ¿no? Entonces, estos CDTs me van a permitir, ¿no? Ir definiendo, ¿no? Cuáles son las actividades para poderlas luego, ¿no? Secuenciar. Entonces, las defino y luego secuencio las actividades, analizo qué tipo de dependencias existe entre las distintas actividades, estimo la duración, ¿no? Luego estimo cuánto tiempo va a ser necesario para completar cada una de las actividades del proyecto. Entonces ya tengo planifico, defino, secuencio, ¿ok? Estimo la duración. Luego de que tengo esta definición, secuencia de estimación, voy a desarrollar el cronograma. Desarrollo el cronograma y analizo la integración, ¿no? Existente entre la secuencia y lo que está marcado en amarillo, los recursos necesarios, ¿no? Aquí es bien importante la gestión de tanto de recursos financieros, liquidez, como las coordinaciones con adquisiciones, ¿no? El área que ve las adquisiciones, la gestión logística, la gestión de adquisiciones, tiene que estar muy presente, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, si fallamos, ¿no? En tener los recursos en el momento que se requiera, ¿no? No vamos a poder tener, digamos, no vamos a poder cumplir con el cronograma, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es no solamente tener la planificación correcta, sino en el momento de que se gestione, ¿no? Tener, digamos, una coordinación directa con las áreas que van a dar, digamos, este soporte, por ejemplo, soporte logístico, para que los recursos lleguen. O sea, de nada me vale tener un cronograma donde voy a, no sé, para verlo en términos de obra, ¿no? Donde voy a realizar un vaciado, si es que, pues, no tengo, pues, no llegue el mixer, no están las personas, por lo tanto, de nada me va a servir, pues, que el cronograma esté bien desarrollado, ¿no? Si no voy a tener en la oportunidad que se requiere, ¿no? Todo lo que necesito para poder desarrollar pues el cronograma, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Por eso es tan importante verlo como un todo, ¿no? Verlo como un todo, porque así nosotros vamos a trabajar, ¿no? De manera de que, o sea, acá lo importante en todos los casos es la coordinación, ¿no? Si nosotros no coordinamos con las áreas respectivas, pues no vamos a poder tener los resultados esperados, ¿no? Lo más importante, ¿no? Es que tengamos este trabajo de manera conjunta, ¿no? Y ahí es donde entra lo que les decía al inicio. Nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta todas las áreas, porque de nada me sirve a mí entregar el cronograma, ¿no? Si yo no le voy a hacer seguimiento. Yo entrego el cronograma y digo, y esos son los recursos que necesito. Pero ahí lo importante es hacer seguimiento, ¿no? Hacer seguimiento para tener el resultado esperado, ¿no? Si no, básicamente no voy a tener, pues, el cumplimiento y al final, ¿no? Y al final lo que va a pasar es que no voy a poder cumplir con los stakeholders, ¿no? Como les decía hace un rato. Y luego tenemos el control, que es administrar los cambios en el cronograma, porque se pueden dar, ¿no? No necesariamente vamos a estar, pues, digamos, realizando demasiados cambios, pero lo que sí es cierto es que vamos a tener que controlar pequeños, medianos o grandes cambios que se den. Puede haber variaciones, ¿no? Los cronogramas, pues, es un proyecto que no tenga cambios, no tenga tiempos adicionales, es bien difícil que se dé, ¿no? Es complicado. Pero lo que sí debemos hacer es tratar de que se cumpla, ¿no? Digamos, en el mayor tiempo posible el cronograma, lo que no significa que no hayan algunos cambios. El tema está
en que esos cambios los tengamos identificados, ¿ok? Los tengamos identificados y que podamos, de alguna manera, ¿no? Irlos identificando e irlos mapeando, ¿no? Irlos mapeando para que se tenga en el momento de la digamos, de la actualización del cronograma, lo tengamos pues ya totalmente identificado y totalmente validado. Recuerden lo que hemos dicho, ¿no? Que nosotros necesitamos tener todos los cambios que se den en el proyecto validados, actualizados, de tal forma que en el momento que hagamos... A ver, ¿para qué dijimos que teníamos que tener validados todos los cambios? A ver quién se acuerda. A ver. Para garantizar un buen control de riesgos y también que se cumplan los objetivos. Ya, ¿y qué más? Adicionalmente, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Para qué nos servía? ¿Para qué nos servía? ¿Cuál era, digamos, por qué era tan importante esta actualización de la información? Para prevenir reiteraciones en a futuro en algunos fallos o algo así que pueda volver a ocurrir. Ok. ¿Y como herramienta de qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer al final del proyecto? Entregar el expediente técnico Ya. ¿Y ese expediente técnico tiene que estar qué? detallado con todas las prevenciones y todos los procesos constructivos que hayan ocurrido durante la obra. ¿No es cierto? Y adicionalmente tiene que estar actualizado, ¿no? Todo aquel cambio que haya habido tiene que estar actualizado. Entonces, si ha habido cambios en el cronograma, pues va a tener que estar actualizado, porque si nosotros no actualizamos el cronograma, no vamos a saber tampoco si necesitamos un tiempo adicional para terminar, ¿no? Imagínense que nosotros tengamos una fecha de culminación, una fecha de finalización, pero se ha ido modificando el cronograma. Entonces, el cronograma tenemos que tener claro cuál es la fecha que va a ser el término real, porque vamos a tener que gestionar, ¿no? Vamos a tener que gestionar el tiempo adicional, hay que ver si ese tiempo nos va a traer sobrecostos, hay que avisar a aquellas personas, ¿no? Que de alguna manera van a ser los clientes, ¿no? Son los clientes y que se van a ver, de hecho, perjudicados por la tardanza en la entrega, ¿no? Si nosotros tenemos tardanza en la entrega, pues obviamente vamos a tener que avisarles para que puedan ellos saber, ¿no? Y así tener pues todo actualizado, ¿no es cierto? Y ellos sepan que, bueno, si hay penalidades o hay algunas sanciones, negociar o ver, ¿no? Pero de hecho tenemos que tener un control y tener claro, ¿no? En cada momento que se controle, ¿no? Cuáles van a ser, digamos, cuáles van a ser los parámetros de las modificaciones que se hagan para que todos estén entendidos, ¿no? Con el tema del cronograma, ¿no? Entonces, y así mismo con todo, ¿no? No solamente con el cronograma, sino con todo. Tenemos que tenerlo actualizado para poder, digamos, para poder, digamos, tener
tener siempre, ¿no?, un control, para tener, esa actualización. Nos va a servir para liquidar, nos va a servir para conseguir tiempos adicionales, ¿no? Entonces tenemos el control del cronograma. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los procesos. Primero tenemos el plan de gestión. Como les decía hace un rato, nos va a ayudar a definir todo, digamos, todo el proceso con que vamos a llevar a cabo la gestión del cronograma, ¿no? Cómo se va a hacer, cuáles van a ser las herramientas de control, vamos a necesitar de repente herramientas de gestión, vamos a ver cómo es que se va a desarrollar el cronograma, quién lo va a hacer, ¿no? Necesitamos, dependiendo el tipo de cronograma, el tipo de proyecto, necesitamos gente pues que tenga la experiencia suficiente para poderlo desarrollar, ¿no? Y eso nos va a permitir tener pues un mejor manejo del cronograma, ¿no? Entonces, luego vemos si, como les decía hace un rato, necesitamos juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones de coordinación, lluvia de ideas, ¿no? Y la salida va a ser el plan de gestión. ¿Y qué va a contener este plan de gestión? Este plan de gestión va a ser procesos que se utilizarán para gestionar el cronograma, ¿ok? ¿Qué herramientas se utilizarán para realizarlo, ¿no? Vamos a gestionarlo, vamos a desarrollarlo, el nivel de precisión de las estimaciones que se tengan en los tiempos, ¿no? Cómo y cuándo se actualizará la línea base del tiempo, porque recuerden que nosotros cuando desarrollamos el cronograma, el presupuesto, vamos a partir con una línea base. ¿Y qué era la línea base? A ver si se acuerdan. ¿Qué era la línea base? ¿Es lo que aparece al final del proyecto? Lo que aparece al final del proyecto, o sea, de los cosas que estamos haciendo y todo demás. Ya, pero ¿para qué nos sirve la línea base? Buenos días, arquitectos. Sirve como para, no, perdón, sirve para definir al inicio los entregables que se hacen. Ya. Pero, ok, para los entregables, ¿pero para qué? Con la línea base, ¿qué hacemos? Para medir un punto de referencia. Para comparar. ¿Vamos a tener qué, perdón? Monitorear el progreso. Correcto, monitorear el progreso. Para eso nos sirve. Para monitorear el progreso. Para ver cómo vamos con respecto a lo que se ha planificado. ¿No es cierto? Nosotros vamos con esa línea base, nos va a permitir, siempre tenemos que tener algo contra qué comparar, ¿ok? Y en ese algo contra qué comparar, ¿ok? Por eso es que partimos, ¿no? Por las líneas base. Las líneas base nos van a ayudar, ¿no?, a poder determinar qué fue lo que tenemos como programado, ¿no? Como lo planificado, y contra eso vamos a irnos comparando para poder finalmente tener un resultado, ¿no es cierto? Si eso va variando, pues vamos a ver por qué está variando, ¿no? ¿Qué es lo que se ha tenido que dar? ¿Cuáles han sido las causas? ¿No? Analizar, porque no solamente ver, oye, si hay una, hay que analizar, porque de ahí van a partir nuestro conocimiento, nuestras lecciones aprendidas, ¿no? Todo eso parte de, digamos, la revisión que hagamos de las variaciones. Por eso dice, tolerancia de variación del cronograma, ¿hasta cuánto podemos variar? ¿Más, menos, cuánto? Definir el método de evaluación, cuentas de control para gestionar avances, el uso de valor ganado, ¿no? Informes de avance. Valor ganado es interesante porque siempre nos vamos a poner, al momento de analizarlo, vamos a estar en alguno de esos cuadrantes, ¿no? Esos cuadrantes donde nos dice, bueno, si estamos en el cuadrante donde estamos en tiempo y en costo, muy bien, pero podríamos estar en tiempo, pero con sobrecostos, podríamos estar atrasados y encima con sobrecostos, podríamos estar atrasados, pero podríamos estar en el costo, cosa extraña, porque estamos atrasados, de hecho nos va a traer un sobrecosto, pero
tenemos que definir dónde estamos, ¿no? Y eso lo hacemos cuando controlamos, pero en el plan de gestión vamos a definir cómo se va a controlar. Como les digo, acá definimos todo el proceso, ¿no? Porque estamos hablando de la gestión del cronograma. Y la gestión del cronograma nos va a indicar en general todo, cómo vamos a hacer cada uno de los otros procesos, ¿ok? Y en cada uno de los procesos ya vamos a operativizar lo que se ha definido en la gestión, en el plan de gestión. ¿Está claro hasta ahí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, arquitecta, todo claro. Ok, gracias. Ok, entonces, luego tenemos que definir las actividades, ¿no? Y para esto nos va a servir el EDT, ¿no? Ya tenemos el plan de gestión del cronograma, tenemos la línea base del alcance, porque con el alcance hacíamos el EDT. Bueno, factores ambientales y activos, ya saben que estos son parte de la organización y parte de lo que ocurre, ¿no? Porque cuando hablamos de factores ambientales hablamos de internos y externos, ¿no? Entonces, aquí está claro todo lo que acompaña, digamos, de alguna forma el quehacer de la organización, y los activos, pues, que son sus plantillas, sus procesos, sus procedimientos, el personal, ¿no? Las lecciones aprendidas, ¿no? Todo esto es parte de los activos de la organización. Con eso vamos a proceder a la descomposición, ¿no? Herramientas para descomponer las actividades, para definir cuáles van a ser las actividades, ¿no? Para poder luego desarrollar el cronograma. Se va a planificar, de ser necesario, pues se va a requerir juicio de expertos, ¿no? De salida tenemos la lista de actividades, los atributos de las actividades, la lista de hitos, ¿no? Entonces, con esto vamos a definir las actividades del proyecto. Aquí, por ejemplo, tenemos proyecto, ¿no? Acá está la descomposición, tenemos el paquete 1, el paquete 2, ¿no? Perdón, las partidas, ¿no? Y estas partidas se van a ir descomponiendo hasta llegar a paquetes de planificación y los paquetes de trabajo. ¿Por qué es importante, no? Porque mediante, a ver, mejor ustedes me lo dicen. ¿Por qué es importante la descomposición del trabajo? Creo que lo vimos en alcance. A ver, ¿quién levanta la mano? Arquitecta, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Por qué era importante realizar el EDT, la descomposición del trabajo? Ah, ya, es importante porque nos permite desglosar cada actividad y entenderla de manera más... No te escucho, no, se te escucha bajísimo. Es importante desglosar las actividades para poder entenderlas, controlar. Correcto, ¿no? Para poderlas controlar, para poderlas entender. Ok. Muy bien. Entonces, de resultado aquí vamos a tener, ¿no? La lista de actividades, los atributos y la lista de hitos, ¿no? Entonces, definimos las actividades, hacemos la decomposición, planificación, y de salida tenemos la lista de actividades que nos va a servir para luego secuenciarlas y desarrollar el cronograma, los atributos de las actividades, porque ahí vamos a también que definir qué necesitamos para realizar cada actividad, como decíamos hace un rato. Podemos tener el mejor de los cronogramas, pero si no tenemos una buena gestión de adquisiciones, una buena gestión logística, una buena gestión financiera, no vamos a poder ejecutar las actividades, ¿no? Siempre tiene que estar acompañado con los recursos, ¿no? Que pueden ser de diferentes tipos. O sea, uno cuando estudia ingeniería civil y piensa en recursos, piensa en ladrillo, cemento, equipo, mano de obra, pero también todo eso necesita una planificación financiera, ¿no? ¿De dónde consigo, no sé, pues, crédito o liquidez, ¿no? Para poder
ejecutar, ¿no? mi cronograma. Entonces, todo eso también parte por digamos, la gestión de recursos, ¿no? Entonces, de ahí marco mi lista de hitos. Acá está la descomposición, como les decía. Cuentas de control sirven para controlar el presupuesto, ¿no? Las cuentas de control, cronograma, costo y tiempo real, nos ayuda a medir desempeño. El paquete de trabajo, descomposición máxima, nivel más bajo. Sus costos y duración pueden ser gestionados porque van a haber responsables, ¿no? Paquete de planificación, parte de la elaboración progresiva, su contenido es conocido, pero el detalle no llega a poder ser un paquete de trabajo, está debajo de una cuenta de control. Entonces tenemos la cuenta de control, paquetes de planificación, pero aquí en los paquetes de trabajo vamos a tener responsables, vamos a tener ya presupuestos, y eso permite, o sea, el nivel más bajo, el nivel más detallado nos va a permitir tener también un control más preciso, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo importante para nosotros es poder controlar de manera más precisa, ¿no? Para poder gestionar mejor la ejecución del cronograma, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿qué era la lista de hitos, profesora? ¿Perdón? ¿Qué es la lista de hitos, profesora? ¿La lista de hitos? ¿Dónde está? Ah, ¿por qué? Porque nosotros cuando desarrollamos un cronograma vamos a tener actividades, pero también vamos a marcar los hitos principales. Por ejemplo, entrega del terreno, excavación primer sótano, finalización sótanos. O sea, hitos que nos van a marcar que se está cumpliendo el cronograma, ¿no es cierto? Por eso se marca la lista de hitos que son los hitos principales, ¿no? De un cronograma. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok. Ok. Seguimos entonces. Ahora, siempre hay que tener en consideración que el EDT y el cronograma están muy relacionados, ¿no es cierto? Porque a pesar de que cumplen funciones distintas, ¿no? Porque el EDT nos va a dar, digamos, el alcance, ¿no? Descompuesto en entregables, en paquetes de trabajo. El cronograma va a tomar esas actividades, ¿no? Derivadas de ese paquete de trabajo para generarlos esta secuencia, ¿no? Y también luego de ahí nos va a permitir darles los tiempos, ¿no? El EDT no tiene tiempos, pero sí tiene una secuencia lógica, ¿no es cierto? Entonces, eso nos va a ayudar a poder definir, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos esta secuencia lógica descompuesta en el EDT, también vamos a tener este listado de actividades, ¿no es cierto? Y esas actividades, luego secuenciarlas y ponerles el tiempo, nos está dando como resultado el cronograma, ¿no es cierto? Por ejemplo, actividad. Definir las actividades, ¿no es cierto? Es la identificación de los productos entregables, luego de los paquetes de trabajo. Por ejemplo, casa de campo, estudio, diseño. En construcción tenemos cimentación. ¿Ok? Tenemos excavación de zanjas, colocación de cimiento corrido, en concreto en cimiento corrido, encofrado, colocación de concreto de cimiento, relleno. Entonces, digamos que el paquete de planificación es cimentación y luego tenemos los paquetes de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, con esto vamos a poder controlar de mejor manera, ¿no? El tema, por ejemplo, cuánto tiempo dura la excavación de zanjas, cuánto es la colocación de concreto, el encofrado, la colocación de, bueno, el cimiento corrido, la colocación del concreto en el cimiento, el relleno. Entonces vamos a ver cuál va a ser la duración de cada una de estas actividades, ¿no? Dentro de esta actividad que es la cimentación, ¿no es cierto? Definir las actividades, el entregable se subdivide en componentes más pequeños, actividades, ya que son más fáciles de manejar y controlar. Frecuentemente los miembros del equipo a cargo de paquetes de trabajo son quienes definen las actividades. Claro, porque acá, ¿qué le permite al que gerencia?
tener, tener control, ¿no? Y poder, digamos, ir evaluando a aquellos que son los encargados, ¿no? Si nosotros ya tenemos las actividades, entonces vamos a poder controlar quiénes son las que están ejecutando y si están cumpliendo, ¿no? Porque cuando uno tiene responsables, ¿no? Es a ellos a quien les va a, digamos, los va a controlar, ¿no? En que cumplan con los objetivos que han sido determinados, ¿no? Si nosotros no tenemos, digamos, un esquema donde planteemos los roles y las responsabilidades, una matriz, ¿no? De responsabilidades, ¿cómo controlamos? ¿A quién le pedimos los resultados? Por eso es tan importante, dice, frecuentemente los miembros del equipo a cargo del paquete de trabajo son quienes definen las actividades, ¿no? Y obviamente quienes van a rendir cuentas porque se cumplan, ¿no? Los tiempos en que han sido definidas estas actividades, ¿ok? Entonces, atributos de una actividad sirven para ampliar la descripción de una actividad identificando sus componentes. Se identifica normalmente con nomenclaturas, ¿no? Aquí vamos a ver que se identifican, ¿no? Con nomenclaturas 1, 1.1, 1.2, ¿no? 1.11, 1.21, 2.2, ¿ok? Entonces, se identifican, se describen, se pone la duración, sucesoras, predecesoras, ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades sucesoras? ¿Cuáles son las predecesoras? Porque eso nos va a dar una secuencia lógica, ¿no es cierto? ¿Qué es una actividad sucesora y una predecesora? Una actividad que se realiza antes de otra y otra después. Ok, muy bien. Entonces, las sucesoras, predecesoras, las relaciones lógicas, atrasos, adelantos, fechas impuestas, restricciones, supuestos, recursos, responsables, ¿no? Todos esos van a ser los atributos que va a tener la actividad, ¿no? Y eso nos va a permitir ejercer un control mucho más cercano, mucho más detallado, ¿no? De lo que necesitan las actividades, ¿ok? Entonces, acá están un poco los hitos, ¿no? Hitos, tareas de duración igual 0, simbolizan un evento importante del proyecto, ¿no? Sirven para control gerencial, como les decía hace un ratito a su compañero cuando preguntó por los hitos, nos permiten definir, ¿no? Eventos importantes. Por eso, cuando un gerente controla, un gerente pues no va a controlar, pues, no sé, pues si se excavó la zanja, la primera zanja, la segunda o la tercera, ellos hablan como hitos. Entrega del terreno, inicio de sótano, finalización de sótanos, ¿no? De repente eran 3 sótanos, pero marca el inicio de los sótanos y la finalización ya de todos los sótanos. Inicio del primer nivel, ¿no? Hitos importantes que permiten un control gerencial. El gerente, a ver, y esto lo expliqué cuando hablamos de la PMO, ¿no? Cuando hablábamos ya de la gerencia, de la alta gerencia, ¿cuál era el rol que tenía la alta gerencia? A ver, ¿cuál es el rol que tenía la alta gerencia? El rol que tiene esa alta gerencia es definir esa eh, forma o estrategia, también esa visión de la organización y también en la toma de decisiones. Ok, muy bien. Por lo tanto, su
su labor era más estratégica, ¿no es cierto? Por lo tanto, para ejecutar una labor más estratégica necesitamos hitos principales. No necesitamos el hito del detalle. El hito del detalle ya lo verá cada uno de los responsables. Jamir, dime. Sí, también quería participar diciendo que, bueno, la alta gerencia asegura de que el proyecto tenga la dirección, también los recursos y la toma de decisiones, ya que eso sirve o son procesos claves para que se pueda lograr con éxito el proyecto. Correcto, correcto, muy bien. Así es. Entonces, por eso cuando hablábamos de labor estratégica, ¿no? Es básicamente va a básicamente gestionar las partes estratégicas, o sea, el control estratégico del proyecto, porque teníamos para, digamos, un control más operativo, ¿no? Para ver metodología, para dar procesos, procedimientos, teníamos al PMO, ¿no? A la Oficina de Gestión de Proyectos. Entonces, los otros, ¿no? La alta dirección, la gerencia, ¿no? Al ver ya temas más estratégicos, necesita estos hitos, ¿no? Estos hitos le van a marcar, oye, ¿se está cumpliendo, ya se entregó el terreno? ¿Se está cumpliendo el inicio de los sótanos? Porque obviamente si no se cumple el inicio de los sótanos, ¿no? No vamos a tener, pues, obviamente el cumplimiento del cronograma, ¿no? Si no iniciamos, pues obviamente no se va a cumplir el cronograma, ¿no? Entonces, estos hitos, como les digo, de control, ¿no? Van a permitir a la alta gerencia, por eso se sirven para control gerencial, ¿no? Dan un orden al inicio y fin de paquetes de trabajo. También marcan cambios en un proyecto, es decir, son momentos clave en el inicio, intermedio y fin del proyecto. Entonces permite, porque si yo al intermedio no estoy dentro de lo que está dentro del cronograma, de lo planificado, pues obviamente me voy a dar cuenta, ¿no? Me voy a dar cuenta, de hecho, que no voy a poder cumplir, pues si ya no estoy cumpliendo con el tiempo que tenía programado, ¿no? Programado para esta etapa, digamos, media del proyecto, a la mitad, pues obviamente no voy a cumplir, ¿no? No voy a cumplir a la mitad, a llegar hasta el final en el tiempo que estaba planificado, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Pregunta? Todo claro. Ok. Luego tenemos secuenciar las actividades. Ya las hemos identificado, ¿no? Ya hemos establecido, ¿no? A partir del EDT, ¿no? Ya tenemos identificadas las actividades y luego las tenemos que secuenciar. Y para eso también nos va a servir el EDT, ¿no? ¿Cuál es la secuencia lógica que tienen estas actividades para poderlas también gestionar y controlar, ¿no? Entonces, tenemos como input el plan de gestión del cronograma, la lista de actividades, la lista de hitos, bueno, los factores ambientales y los activos de la organización, y vamos a establecerla mediante herramientas, ¿no? La secuencia por precedencias, las dependencias, ¿no? Aquí tenemos pues los diagramas, el PERT, ¿no? El CPM, ¿no? Vamos a establecer, pues vamos a desarrollar nuestros diagramas, ¿no? Y sobre todo determinar las precedencias y las dependencias, que es importantísimo, ¿no? Vamos a hacer después un ejercicio, creo que en la otra clase, para desarrollar un diagrama, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los adelantos, los retrasos, vamos a ver que se puede de repente tener tiempos adicionales, menos en los que están en la ruta crítica, ¿no? Pero tenemos actividades donde vamos a poder tener nuestro ¿ok? La salida es el diagrama de red de cronograma y la actualización de los documentos del programa, ¿no? Entonces vamos a establecer, implica identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades
Las actividades deben estar ordenadas lógicamente con relaciones adecuadas. Por ejemplo, si yo voy a limpiar un terreno, ¿no es cierto? Primero, tengo que alquilar equipo, ¿no es cierto? O sea, todo, recuerden que cuando hablamos de proyecto, y eso creo que lo voy a repetir todo el ciclo, cuando hablamos de proyecto, hablamos de algo más que empezar obra, ¿no? Ya hemos dicho que yo no empiezo absolutamente nada si es que no voy, digamos, sacando licencias, haciendo perfiles financieros, o sea, la obra es una parte importantísima, ¿no? Es más, consume muchísimo del proyecto, pero no es el inicio del proyecto, ¿no? El inicio del proyecto es mucho, mucho tiempo antes, ¿no? Con la planificación, con, como les digo, ¿no? Perfiles económicos, financieros, cabidas, desarrollo de proyecto, obtención de licencias, obtención de factibilidades. Entonces hay mucho más que eso. Aquí este ejemplo es un ejemplo totalmente de una actividad de obra, ¿no es cierto? Voy a limpiar el terreno, para eso necesito alquilar el equipo, ¿no? Comprar materiales, contratar el capataz y la cuadrilla, alquilar el volquete, ¿no? Luego voy a transportar todo esto hacia el lugar de los hechos, ¿no? Hacia el lugar ya del terreno, acumulo la maleza en la zona de acceso, acumulo los desperdicios y luego voy a retirar la maleza y los desperdicios ¿con qué? Con este volquete, con el personal que he tomado, ¿no? Con todos los materiales y el equipo. Entonces yo necesito primero desarrollar cada una de esas actividades para conseguir, ¿no? El resultado. Que el resultado esperado es retirar maleza y retirar desperdicios y hacer una limpieza del terreno, ¿no? Y para hacer esa limpieza del terreno tengo que, primero, ¿no? Los recursos. ¿Qué recursos necesito? Hago mi lista de recursos y voy a decir, oye, necesito estos 4 recursos, ¿no? Luego necesito llevar esos recursos al lugar, luego necesito hacer estas actividades para finalmente retirar y hacer esta limpieza del terreno. Entonces, por eso es importante la secuencia, ¿no? Obviamente yo no voy a poder ponerme a retirar malezas si no tengo equipos, ¿no? Si no tengo dónde acumularlos, si no tengo persona que los acumule, ¿no? Entonces, la secuencia siempre tiene que tener una lógica, ¿ok? Déjenme un segundo para tomar lista. Segundito, por favor, no sé por qué no entra. Segundito. Segundito, por favor.
Tengo que pasar lista. Estoy tardísimo. Okay. Denme un segundito, por favor. Algo pasa. Wow. A ver, mientras carga. Ok, entonces aquí vemos, a ver, que alguien me explique el diagrama de red que está arriba. A ver, o yo digo, porque tengo un único participante, parece que nadie más participa. A ver, ¿quién me explica el secuenciamiento de actividades del diagrama que está, dice diagrama de red? A ver, alguien que levante la mano. A ver. A ver, ¿quién levanta la mano? Acá está. Luis Fabiano. Sí, arquitecto, buenos días. Bueno, entendería que se inicia con el A, luego pasamos a hacer la B y C, y para hacer la D tendría que culminar, ¿no? La B y C. A ver, utilicemos la palabra sucesora y predecesora. Utilicemos los términos sucesora y predecesora. Ya. La actividad A es... A vendría a ser sucesora del inicio. Ah, no, pero, estaba hablando Luis Fabiano. Luis Fabiano, a ver. A ver, tenemos el inicio, ¿no? Está bien lo que estabas diciendo, pero ya, utilicemos, digo, los términos predecesora y sucesora. Entonces, A es una actividad que es... Es predecesora. Predecesora de... La A de... La es predecesora y la B sería... o sea, la sucesora sería la D, que necesita que culmine la B y la C, ¿no? Que son las sucesoras, podría ser. A ver, vamos ordenando. ¿La A qué es? La A La es... A es una predecesora. Predecesora de... ¿Del inicio? No, la A es una predecesora de B y C. Ah, ok, ahí sí me mareé. Porque se tiene que hacer A para que se puedan ejecutar la B y la C, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, ¿ok? La B y la C son sucesoras de A, ¿no es cierto? Si A es la predecesora de B y C, ¿no es cierto? Porque está antes de, obviamente B y C son sucesoras de A. ¿Sí? ¿Cuál es la relación de B y C con D? A ver, Luis Fabiano. ¿Cuál es la relación de B y C con D? ¿Me escuchan? Sí, mi micro, disculpe. ¿Es sucesora? B y C, ¿qué son de D? Es una actividad sucesora. O sea, ¿Quién es la sucesora? D.
D, correcto. D es una sucesora de B y C, ¿no es cierto? No se puede hacer D si no se han terminado B y C, ¿no es cierto? Y así igual con E y F, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para hacer E y F? Haber terminado ¿cuál? D, ¿no es cierto? Si yo no termino D, pues obviamente no puedo hacer E y F, ¿no es cierto? Así es como funciona, ¿no? Predecesoras, entonces dice, método de diagramación por precedencia, casillas, rectángulos, nodos para representar las actividades, las flechas muestran los distintos tipos de dependencias que las conectan, ¿no es cierto? Entonces ahí es clarito qué es lo que tengo que hacer antes para poder hacer la siguiente actividad, ¿no es cierto? Así es donde yo secuencio. Digo, oye, obviamente yo no voy a poder, pues, vaciar la cimentación si no he excavado, ¿no? Yo no voy a poder hacer el segundo piso si no he hecho el primero, ni el primero si no he hecho los sótanos. Entonces, por decirle lo más grueso, ¿no? Entonces yo tengo que desarrollar cuáles son las actividades, ¿no? Para ver cuál es la secuencia lógica, porque básicamente es lógica, ¿no? Esta secuencia es básicamente, me va a marcar la lógica, ¿no? Del desarrollo de cada una de estas actividades, ¿ok? Método de flechas, igual, ¿no? Aquí, ¿qué nos está marcando A, C y D? A ver, ¿quién me dice? Profesora, la ruta crítica. La ruta crítica. Correcto, la ruta crítica, ¿no es cierto? Porque me está dando el comienzo y que en D termino, ¿no? Entonces, esta es la ruta crítica. Yo tengo que hacer primero A, tengo B, que es una paralelo, una actividad ficticia, tengo A, C y D me marca el fin, ¿no? Entonces, ahí yo voy a tener claro cuál es el inicio y cuál es el fin. Por lo tanto, me está marcando la ruta crítica, ¿ok? Ahora, hay diferentes tipos de dependencias, ¿no es cierto? Dependencias obligatorias, ¿no? Son las inherentes a la naturaleza del trabajo, lo que decía hace un rato, ¿no? Yo no puedo vaciar si no excavo, ¿no? No se excava si no se hace el trazo replanteo, o no vaceo si no excavo, son básicamente dependencias inherentes de la naturaleza del trabajo, ¿no? Dependencias discrecionales, por ejemplo. Dice, buenas prácticas dentro de un área de aplicación determinada, algún aspecto poco común del proyecto donde se desea una secuencia específica. Por ejemplo, de repente nosotros hemos tenido alguna experiencia exitosa donde hemos trabajado de esta manera, ¿no? Y así se ha determinado que se podía, por ejemplo, experiencia previa en un proyecto exitoso donde se realizó el mismo tipo de trabajo, por ejemplo, ¿no? La partida de muros de drywall empezará en los baños. Entonces, de repente ya tenemos los baños terminados y comenzamos a hacer todo lo que es, no sé, pues de repente ductos o divisiones en los baños, ¿no? Y lo vamos haciendo de manera paralela y ganamos tiempo. Entonces, la partida de muros en drywall. Entonces, son, digamos, actividades que hemos, digamos, que vamos aprendiendo, aquí está otra vez el tema del conocimiento, por proyectos anteriores y que podemos aplicar, ¿no? De tal forma que nos permita de repente ganar tiempo, ¿no? Tener mejores resultados y eso pues nos va a permitir trabajar, ¿no? Aplicar, digamos, más que todo, esas buenas prácticas que hemos conocido, que hemos, digamos, aplicado en otros proyectos. Por eso es importante siempre la palabra, ¿no? Lecciones aprendidas, conocimiento, porque como siempre les digo, de proyecto en proyecto uno va ganando conocimiento. Los errores, ¿no? Nos van a dar mucho conocimiento. Por lo tanto, si en un proyecto hemos aplicado, ¿no? De repente alguna mejora, ¿no? Y nos ha dado resultado, obviamente eso nos va a permitir utilizarlo, ¿no? En otros proyectos de tal forma que podamos obtener esos resultados, ¿no? Que nos mejoren también la performance o el requerimiento final de este proyecto que estamos trabajando, ¿no? ¿Ok? Dependencias externas, dice, dependen de otro equipo, ¿no? Por ejemplo, llegada de los ascensores a la obra, ¿no? Tenemos el equipo, otra vez, la logística, ¿no? La logística que ha tenido que prever la adquisición del ascensor, por ejemplo, ¿no?
y que llegue a tiempo, ¿no? El ascensor, por ejemplo, es uno de los puntos críticos que tiene un proyecto, por ejemplo, de vivienda, ¿no? El ascensor, y creo que se los contaba, no sé, en las primeras clases, es una de las primeras compras porque cuando uno decide con cuál ascensor va a trabajar, ya todo está enfocado, el área, ¿no? Digamos, la forma del ducto, ¿no? Toda la estructura del ascensor ya tiene las dimensiones de ese ascensor con el que, digamos, nos estamos casando, ¿no? Con el que vamos a comprar. Entonces, pero tenemos partes, ¿no? No sé, pues una parte puede llegar de Alemania, la otra puede llegar de China, la otra puede llegar de Brasil, de México, ¿no? Y hay que almacenarlas y luego viene, bueno, el personal, que es el que va, a ejecutar, pues, la instalación, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿no? Dependencias externas, porque lo que dependa de nosotros, ¿ok? Es básicamente por lo que nosotros vamos a rendir cuentas, ¿no es cierto? Pero lo otro vamos a tener que coordinarlo, pero no depende al 100% de nosotros, ¿no? Vamos a tener que ver, vamos a tener que coordinar, tratar de que se lleve a cabo de la mejor manera, pero no tenemos, digamos, el control total, ¿no? De esa, digamos, de esa actividad, ¿no es cierto? Ay, ahí adentro. Ok. Ahí voy a pasar lista. Alcalá. Presente, profesora. Arce. Presente, profesora. Balbuena. Presente, profesora. Briolo. Cárdenas. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casanova. Castañón. Presente, profesora. Castillo. Presente, arquitecto. Cayetano. Buenos días, Miss. Cayetano presente. Buenos días. Chuima. Colque. Presente, profesora. Corilla. Criollo. Yo presente, profesora. Fida. Presente, profesora Guevara. Fida. Guevara. Presente. Jara. Presente, profesora, buenos días. Jorge. Presente, profesora. Juan de. Presente, profesora. La Torre. Presente, profesora. León. Presente, arquitecta. Linares. Presente, arquitecta. López. Manuelo. Presente, Manolo. Buenos días. Martel. Presente, Marta. Méndez. Mendoza. Presente Méndez, profesora. Mendoza. Mendoza, presente, profesora. ¿Perdón?
Mendoza. Mendoza, presente, profesora. Ok. Molina. Muñoz. Presente, profesora. Oré. Buenos días, arquitecta. Presente. Buenos días, Prada. Presente, profesora. Quispe. Quispe Cruz, presente, arquitecta. Quispe Champi. Presente, profesora. Ramírez. Ramírez, presente, profesora. Rodrigo. Presente, arquitecta. Buenos días. Buenos días. Rondón. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Rosado. Rosado, presente, profesora. Buenos días. Buenos días. Ruiz. Presente, mis buenos días. Santiago. Presente, arquitecta. Santibáñez. Presente, profesora. Santos. Presente, profesora. Fulca. Presente, arquitecta. Zulca. Tuero. Presente, Tuero, arquitecta. Urbano. Vallejos. Yarlequé. Presente, Vallejos. Yarlequé. Darle presente, profesora. Ok, tengo ausentes. López, Molina. Corilla. Casanova. Corilla presente, profesora. Casanova y Chuima. Listo. Cierro. Se demoró la vida en entrar. Ok, entonces tenemos dependencias. No voy a hacer break, chicos, para terminar 10 antes porque tengo clase. Dependencias externas, ok, ya hemos explicado, dependen de otros equipos. El ejemplo del ascensor es bien preciso. Ok, dependencias internas está bajo el control del proyecto. El equipo del proyecto decide cómo. Por ejemplo, se empezará con la instalación de puertas un mes después del inicio de la pintura, ¿no? Entonces, uno ve, ¿no?, cómo es que puede ser, digamos, más, tener mejor rendimiento, ¿no? Hay que ver, pues, no sé, por ejemplo, el tema de la pintura es un tema bastante sensible porque va a depender inclusive en qué mes del año estamos, ¿no? Si nosotros estamos en verano, pues obviamente el secado va a ser mucho más rápido que si estamos en invierno. Por lo tanto, vamos a poder tener mejores tiempos, ¿no?, en verano que en invierno, ¿no? Mejor, más rendimiento en el secado, ¿no? En invierno por la humedad y dependiendo del distrito, vamos a tener que plantear también cuánto tiempo de secado vamos a dar. O sea, no es que sea algo estándar, ¿no? Depende de muchas condiciones, ¿no? Lead, tenemos adelantos planificados, ¿no? No esperar a terminar toda la carpeta asfáltica en una carretera para empezar a pintar la señalización. También, ¿no? Hay algunos que quieren esperar que toda la carpeta esté ya vaciada, ¿no?, terminada, y empezar la señalización, y otros que la pueden ir haciendo por tramos, ¿no?, para ir avanzando. Dice, atrasos planificados, pintar 15 días después de tarjear, también es una dependencia obligatoria. Aquí entra lo que les digo, ¿no? Por ejemplo, digo, oye, no está, digamos, acompañando muy bien el clima, hay mucha humedad, entonces, por lo tanto, voy a necesitar más días de secado, y esto que hago es un atraso planificado. No es que me estoy atrasando por una mala gestión, es que simplemente necesito más tiempo, ¿no?, para poder, digamos, llevar a cabo esa actividad, ¿ok? Entonces, son por eso atrasos planificados y adelantos planificados, ¿no? Todo corresponde a la planificación que se tenga, pues, del proyecto, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Pregunta? Todo claro. Ok. Bueno, acá tenemos entonces dependencias, ¿no? A ver, ¿quién me explica este gráfico? A ver, ¿qué dice este gráfico? A ver, ¿qué dice ese gráfico? ¿Sí lo puedo hacer, arquitecta? Sí, claro. Bueno, lo que yo entiendo de ese gráfico es que hay varias maneras de llegar del punto A al punto B, ¿no? Diferentes caminos, sea un camino más largo, o más corto, o más complicado, pero al final todos te conducen al mismo punto final. Ya. ¿Pero qué me dice? Dice finish to start to start, finish to finish, start to finish. Profesora, disculpe, yo tengo una idea un poco distinta, más que todo por lo que se ve ahí en la pantalla. Creo que es, o sea, si bien dijo mi compañero, como que en todos los casos depende, pero creo que hay distintos casos de dependencia. En algunos casos o en algunas ocasiones puede ser colineal, pero hay otros casos en los que se tiene que avanzar un poco de A, luego un poco de B, y de repente luego poder terminar ambos al mismo tiempo. O cosas así, para que de alguna manera se pueda realizar ambos ejercicios al mismo tiempo, es lo que entiendo. Según lo que dice la descripción también, no es solo una manera de culminar de A hacia B, pero el cambio de distintas maneras hace que sea lo importante, porque como ha mencionado anteriormente, se tiene que registrar sea algún cambio o lo que se haga, y también tener en cuenta pues las maneras en cómo se llega hacia B. Claro, hay varias, tiene solamente A y B, ¿no? Y dice, por ejemplo, finish to start, dice, la actividad B solo puede empezar si la actividad A ha terminado, ¿no? Directo, dice. Luego dice, la actividad B solo puede empezar cuando la actividad A ha empezado, ¿no? Por eso es que la flecha es distinta, no está solamente directa, sino la flecha es distinta. Entonces, tiene que haber empezado la A, por lo menos empezado, para que la B inicie también, ¿no? Luego está la otra flecha, ¿no? Dice, la actividad B solo puede terminar cuando la actividad A ha terminado, ¿no? Entonces, va a haber diferentes tipos de dependencias, ¿no? Como bien decía su compañero. Y en este caso, la última dice, la actividad B solo puede terminar cuando la actividad A ha empezado, ¿no? Entonces, estas formas de flechas nos van a indicar cuál es la relación de dependencia que tienen estas actividades. La más directa es esta, ¿no? B, y como hemos visto en estos diagramas, ¿no? Oye, yo no puedo hacer la B y C si no tengo la A. Ahí están las flechas clarísimas, ¿no? No hay, digamos, algo que vaya y que me enseñe, o sea, yo podría tener una flecha así, ¿no? Que me diga de repente que A está directamente relacionada con C, ¿no? Y otro tipo de dependencias. En este caso me está diciendo, esto es directo, yo no puedo hacer B si no he terminado A, por eso dice finish to start, ¿no? Y así me va a marcar los tipos de flechas, ¿no? Cuáles son los criterios de dependencia que tienen cada una de estas actividades. Acá tenemos, por ejemplo, una actividad, ¿te acuerdan que tenemos lead y lag, ¿no es cierto? Lo habíamos visto aquí, acá, ¿no? Lead, adelantos planificados, y lag, atrasos planificados, ¿no es cierto? Adelantos planificados como, no sé, esto de la señalización, que voy tratando de señalizar antes de que acabar toda la carpeta asfáltica, y en el otro caso puede ser pues que haya mucha humedad y que retraso la pintura, porque si yo pinto sobre la humedad, pues se me va a descascarar y voy a hacer un retrabajo, ¿no? Entonces, en los lead, ¿no? Dice, una actividad puede comenzar una cantidad determinada de tiempo antes de la actividad anterior, ¿no? En el caso de finish to start. Y ahí vamos a ver la explicación. Y, por ejemplo, para lag, que es el atraso, dice, una actividad puede comenzar una cantidad determinada de tiempo después, ¿no? De la actividad anterior, ¿no? Entonces, son atrasos y son, digamos, adelantos que son planificados. Los adelantos, producto de una buena práctica, seguro en un proyecto anterior, y los atrasos dependiendo
de condiciones climáticas, ¿no? De condiciones que de repente van a hacer que para tener, digamos, un mejor resultado, para no tener reprocesos, retrabajos, pueda yo tomar esos atrasos programados, ¿no? Entonces, un ejemplo más, por ejemplo, una actividad puede finalizar hasta un tiempo determinado antes de que haya comenzado la anterior. No necesariamente yo termino y empieza la otra. Por eso es que ya no es así, sino si se dan cuenta hay un trazo más largo. Acá es termina y empieza. En este caso hay un periodo de tiempo entre que terminé esta actividad y empezó la otra. No fue directo. Entonces dice, una actividad puede finalizar hasta un tiempo determinado antes de que haya comenzado la otra. Dice, una actividad puede terminar hasta que transcurra un tiempo determinado después de que haya comenzado la anterior, ¿no? Entonces, esas determinaciones de tiempos y de dependencias también son parte del control, son parte de la gestión, son parte del conocimiento que van a tener las personas que están liderando los proyectos, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Finish to start, dice fin a comienzo, la actividad B no puede empezar hasta que la A termine. Ejemplo, fundir los cimientos, levantar los muros, no puedes empezar a construir muros hasta que hayas terminado la cimentación. Start to start, dice ejemplo, colocación de tuberías sanitarias, colocación de cables eléctricos, ambos trabajos pueden ejecutarse en paralelo, pero B no puede comenzar antes de A, por ejemplo, porque usan el mismo ducto, no el mismo espacio, están ahí las tuberías, pero sí podríamos ir cableando, ¿no? En tanto se van colocando las tuberías sanitarias, no puedo ir cableando la parte eléctrica, ¿no? Finish to finish, ejemplo, pintura en paredes, inspección final de acabados, no puedes terminar la inspección final hasta que la pintura esté completamente terminada. Pues obviamente, la inspección final de acabados incluye pintura, ¿no? Una de las últimas actividades porque normalmente cuando tú vas haciendo las otras actividades puedes malograr la pintura, por lo tanto, la parte final es con la pintura, ¿no? Start to finish, dice, por ejemplo, turno albañil de día, turno albañil de noche. El turno nocturno no puede terminar hasta que el día haya comenzado para garantizar que siempre haya personal trabajando, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, son ejemplos muy sencillos para poder, digamos, graficar el start to finish, start to start, ¿ok? Bueno, luego tenemos una actividad muy importante, y que es estimar los recursos de las actividades. A ver, ¿quién me explica qué es estimar los recursos de las actividades? Bueno, podría ser el proceso, ¿no? De identificar y calcular los recursos, ¿no? Que se necesitan, ¿no? En la obra, ¿no? Y todo eso se debe agrupar, ¿no? Entre las actividades del programa que se especifica, ¿no? En el plan general, ¿ya? Ok, muy bien. Necesitamos realizar esa gestión, ¿no? De los recursos. No solamente la estimación de los recursos, ¿no? La oportunidad del recurso, ¿no? Porque, ok, nosotros podemos estimar, pero un ratito, por favor. Entonces dice, plan de gestión del cronograma como entrada, lista de actividades, lista de listos principales, calendario de recursos. Ese calendario pues lo tiene que tener claro cada uno de los responsables, ¿no? Porque si ellos no proveen de los recursos necesarios en la oportunidad que se necesita, pues obviamente ese cronograma será un gran saludo a la bandera, ¿no? No vamos a poder cumplirlo, ¿ok? Necesitamos el calendario de recursos, estimación de los costos,
y el registro de riesgos. ¿Y por qué es importante en estimar los recursos hablar de registro de riesgos cuando hablamos de recursos para las actividades? A ver, ¿quién me ayuda? A ver. Profesora, por si pasa un accidente en la obra, tienes que tener a alguien que te esté controlando la seguridad. En algunos casos podría ser SOMA. Accidente. Pero aquí estoy hablando básicamente de qué riesgos podríamos tener. Profesora. Sí, escucho. También puede ser importante porque haber un registro de riesgos puede haber una prevención en lugar de una reacción, ¿no? O sea, si el riesgo se sabe cuál es, puede anticiparse, ¿no? En vez de el momento de reaccionar o buscar una solución. Ya, pero a ver, Y te pongo un riesgo con respecto a recursos para las actividades. Profesora, Sí, le escucho. registro de riesgo, lo que tengo entendido es que cuando, por ejemplo, cuando se hace taludes, hay un registro que si es que la entidad o el contratista a quién va a asumir, entonces, ¿qué riesgo puede traer el tipo de suelos, si se ha considerado en el expediente el tipo de suelo, o qué partidas puede haber? Ya, por ejemplo, el tema de suelos o de partidas, ¿qué necesitan para poderse cumplir? Ciertos protocolos de calidad y ciertos estudios. Ya, ok. Pero adicionalmente, cuando ya tenemos los estudios, ya tenemos los protocolos, ¿qué necesitamos? Necesitamos materiales, necesitamos equipos, ¿no? Necesitamos personal calificado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto, no sé, pues imagínense Ocartambo, o por Junín, o por la parte de Cerro de Pasco, ¿no? Aparte de la parte interior. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos nuestra estimación de recursos para las actividades? ¿Qué riesgos tendríamos que considerar? Que los materiales no van a llegar a tiempo ¿Yeri? en todas las ocasiones. Que los materiales no van a llegar a tiempo en todas las ocasiones, ¿no? Debido a que por temas de distancia más que nada. ¿No es ¿El cierto? clima podría ser, profesora? ¿Cómo? ¿El clima? Ay, no ¿Para te trabajar entiendo. en la obra? ¿No te entiendo la palabra qué? El clima. El clima, ¿no? Correcto, un riesgo es el clima. Otro riesgo, ¿qué decía Rogeri? La distancia donde está ubicada Las nuestra obra. distancias, vamos a tener que calcular fletes, ahí están asociados, ¿no? Distancia y clima. Por ejemplo, de repente tenemos distancias muy largas en un momento en que el clima es agresivo. Después, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos que hacer, cuando tenemos proyectos muy alejados, tenemos que hacer un levantamiento, un estudio de mercado para ver dónde están los materiales, cuál es el radio de influencia, cuál es la distancia, ¿no? Digamos, de repente al centro poblado más cercano, para poder adquirir los materiales. ¿Hay estos materiales en la zona o los tenemos que traer?
¿no? Hay los equipos en la zona y eso lo tenemos que ir mapeando, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer una identificación de riesgos en el momento que estimamos los recursos de las actividades también. Recuerden que al inicio nosotros hemos dicho que así como identificamos a los stakeholders, también hacemos un listado de riesgos. Pues ese listado de riesgos está también como una parte importante los recursos, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos para obtener los recursos en determinados lugares, ¿no? No es lo mismo, pues, hacer un proyecto aquí en Lima, ¿no? Que hacer uno al interior del país, de repente en una comunidad que está muy alejada, donde no vamos a conseguir de repente ni siquiera mano de obra calificada, o de repente vamos a tener que hacer algún proceso de capacitación, ¿no? Para poder capacitar a estas personas, para que las personas adquieran los conocimientos que necesitamos para que puedan ejecutar, pues, esas labores, ¿no? Y eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, esta identificación, ¿no? Esta identificación básicamente nos va a ayudar, ¿no? A tomar las previsiones, ¿no? Para que podamos, digamos, calcular, ¿no? Los requerimientos que tenemos dentro, pues, de el proyecto, ¿no? Nosotros tenemos que ver, o sea, cada lugar, ¿no? Va a tener un tratamiento distinto, ¿no? Yo no me voy a preocupar, por ejemplo, si estoy haciendo un edificio, no sé, pues en Jesús María, que no haya, pues, equipos o que no haya material, ¿no? Hay miles de lugares donde voy a poder comprar material. Y eso no ocurre al interior. O sea, al interior tenemos muchas restricciones, ¿no? Como les digo, de mano de obra calificada, de equipos, de materiales. Entonces, hay que considerar, pues, esos tiempos adicionales, esos costos adicionales por flete. Hay que tener claro en el cronograma cuáles son esos tiempos de lluvia para poder determinar las actividades que se van a poder realizar y las que no se pueden realizar en época de lluvias. Entonces, todo eso es parte del registro de riesgos para estimar los recursos de las actividades. ¿Está claro? Sí, Miss, tenía una consulta. Claro. Sí, ¿se me escucha? Bueno, sí. Está entrecortado. Mi consulta era la siguiente, así como en las partidas, digamos, en una obra, se subcontratan, ¿no? Partidas, por ejemplo, a especialistas para que avancen. ¿No se podría hacer lo mismo para materiales? Por ejemplo, si hay una obra que está muy alejada, digamos, de tu zona, ¿no podría subcontratar a una empresa que me provee materiales para evitar esa variabilidad? Claro, pero lo que pasa es que, otra vez, va a depender si existe esa empresa, ¿no? Que me provea materiales, y esa empresa, si ya necesito contratar una empresa que me provea materiales, pues hay que ver, ¿no? Dónde está ubicada esa empresa, ¿no? Dónde está ubicada la empresa, y hay que ver, qué condiciones, ¿no? O sea, si yo voy a, de hecho, lo que yo trato de buscar primero son proveedores que más bien me quiten este riesgo, pero ok, pero también yo soy el responsable, ¿no? Entonces tengo que de todas maneras gestionar al proveedor, ¿no? O sea, puede ser, de hecho, ¿no? Que consiga, y ojalá consiga un proveedor, ¿no? Que me garantice, y lo pongo entre comillas, el cumplimiento, pero voy a tener que hacerle seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo que determinar, yo soy la que finalmente, soy la que va a responder por el cumplimiento, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Que yo les decía, ¿no? Si yo soy, por ejemplo, el desarrollador inmobiliario, ¿no? El desarrollador inmobiliario responde a los clientes. Por más que yo haya contratado un constructor diferente a mí, ¿no? El que responde ante el cliente soy yo. Por lo tanto, también, si yo soy por ejemplo, un constructor del Estado, ¿no? Yo voy a tener, pues, que responder por el cronograma, ¿no? Yo voy a responder por el cronograma. Entonces, obviamente, voy a tener que mapear, ¿no? Al contratista o al proveedor que he contratado para que garantice el cumplimiento, ¿no? ¿Ok?
De hecho, ojalá hubieran siempre proveedores, pero hay lugares donde es casi imposible, ¿no? Y se tienen que llevar las cosas, no sé, pues imagínense al interior de Cerro de Pasco, pero habrá que ir hasta Cerro de Pasco a buscar, ¿no? O hay comunidades al interior, pues de Arequipa, habrá tener que ir a los digamos, a los centros poblados, ¿no? Donde haya mayor cantidad de proveedores, de maquinaria. Pero eso es parte de mi planificación, ¿no? Eso es prácticamente un estudio de mercado. Yo tengo que levantar la información de lo existente en la zona porque lo que peor me podría pasar, ¿no? Lo que no me debería pasar es que yo durante la ejecución del proyecto recién, ¿no? Tome conocimiento de que voy a tener esos problemas, ¿no? No, eso no puede ocurrir. Yo tengo que prever, ¿no? Todas estas situaciones que se pueden dar, las tengo que prever, ¿no? Para que pueda yo tomar, digamos, acciones que me permitan conseguir los recursos, ¿ok? Entonces, tengo registro de riesgos, ¿ok? Tengo puedo requerir juicio de expertos, tengo que ver las alternativas, bueno, estimaciones ascendentes, software de gestión de proyectos, datos de estimaciones de los recursos, ¿no? Tengo que ver qué recursos son, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estimar cuándo los voy a seguir, cómo los voy a conseguir, ¿no? Las salidas, requisitos de recursos, estructura de desglose de recursos y actualización de documentos del proyecto, ¿no? Entonces, estas van a ser las salidas que voy a tener para poder, digamos, estimar, ¿no? Cómo los recursos de las actividades del proyecto, ¿no? Ok, entonces, me voy a quedar aquí. A ver, les iba a hacer un segundito.